esta oportunidad les quiero hablar de COVID-19, recomendaciones generales para prevenir contagios y reglamentaciones en el ámbito laboral. Decreto de necesidad de urgencia 367 del 2020. ¿Qué establece esto? Que es una enfermedad de carácter profesional no listada para los y las trabajadoras que deben realizar actividades esenciales, excluida del aislamiento social preventivo y obligatorio. Este decreto establece que el COVID es una enfermedad que no está en el listado de enfermedades profesionales y se lo considera presuntivamente una enfermedad profesional. O sea que se puede contraer la enfermedad no exclusivamente en el ámbito laboral. Dentro de las disposiciones que tenemos de la Superintendencia, analizamos la disposición la 5 del 2020, que establece recomendaciones especiales para trabajo exceptuado del cumplimiento de aislamiento social preventivo y obligatorio. Aprueba recomendaciones especiales para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio, para el cumplimiento de su labor, como así para su desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre las buenas prácticas en el uso de elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. O sea, 4 cosas. Recomendaciones especiales para trabajadores exceptuados del aislamiento preventivo y obligatorio. Recomendaciones para el desplazamiento desde su casa hacia el trabajo. Recomendaciones para la selección del elemento de protección personal. Y recomendaciones para la colocación del elemento de protección respiratoria. Resalto esta parte en rojo porque va a llegar un momento de que se considera de que va a llegar un momento de que el aislamiento ya no va a ser obligatorio. Por lo cual, pero de igual manera las recomendaciones van a continuar. Esta disposición está conformada por 4 anexos. Uno es las recomendaciones generales, como dijimos, para trabajo exceptuado del cumplimiento del aislamiento. El anexo 2, recomendaciones para el desplazamiento hacia y desde su trabajo. Anexo 3, buenas prácticas para la selección y uso de elementos de protección personal. Anexo 4, correcta colocación y retiro del protector respiratorio. Vemos en lo que sea el anexo 1. Hago un extracto de este anexo, porque la verdad que es largo el anexo, y tomo la recomendación fundamental de este anexo, y la principal que establece este anexo, que es la higiene de manos de manera frecuente en la medida principal de prevención y control de la infección, principalmente después de tocar superficies, materiales o elementos públicos. Resalto esto porque es algo tan sencillo, donde establece como la medida de prevención principal ante la infección. Le hice un link para que puedan entrar y ver las recomendaciones completas, pero esta es la recomendación fundamental que nos habla del anexo 1. El anexo 2, que es la recomendación para el desplazamiento desde su casa hacia su trabajo, que nos habla en viajes cortos, intentar caminar, utilizar bicicleta, así permitís más espacio para quienes no tienen otra alternativa de traslado. Se fomenta el uso de la bicicleta, o si se puede caminar, mejor. Desplazate provisto de un kit de higiene personal. ¿Qué nos dice un kit de higiene personal? Alcohol en gel, un tapaboca o barbijo y guantes. Si está a tu alcance, desplazate en tu vehículo particular. Recordá mantenerlo ventilado para garantizar la higiene y desinfección del interior del mismo. Continuamos con el anexo 2.
no utilices los asientos próximos al chofer. Este es un caso de un traslado en un colectivo o en un transporte público. Dice, no utilices los asientos próximos al chofer del colectivo y respeta las distancias mínimas recomendadas. Evita aglomeraciones en los puntos de acceso al transporte que vas a utilizar. No utilices transporte público si crees que estás enfermo o con síntomas de coronavirus. ¿Cuáles son los síntomas? Tenemos fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad para respirar. Continuamos con el anexo 2, que dice, cubrí tu nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo. Con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo. No tosas o estornudes en dirección a otras personas. Estas recomendaciones, si bien tenemos mucha información en los medios de comunicación, pero lo que le estoy mostrando es que acá está reglamentado justamente esas recomendaciones. Acá le dejo el link donde pueden ver el resto de las recomendaciones. Nada más que acá hice un extracto de las recomendaciones principales que hace este anexo. Anexo 3. Buenas prácticas para selección y uso de elementos de protección personal. Se entiende por elemento de protección personal o EPP a aquellos elementos de uso personal e individual que conforman una barrera física entre el agente de riesgo y en este caso el virus alojado en superficies o presente en el aire y el trabajador. De esta forma, y a modo de ejemplo práctico, un protector ocular sería un EPP, puesto que formaría una barrera física entre las secreciones presentes en el aire y los ojos del trabajador. Para este caso, hablando del COVID, nuestro elemento de protección personal individual sería un protector visual, como nos dice. Continuando con este anexo, destaca que es importante que los elementos de protección personal no constituyen la primera opción en cuanto a medidas de prevención, sino que se arbitrarán todas las medidas preventivas oportunamente factibles y viables técnicamente, que eviten la necesidad de utilizar elementos de protección personal como medida de ingeniería administrativo. A modo de ejemplo práctico, la colocación de una barrera física que impide la llegada de gotas de secreciones entre una persona y un trabajador podría constituir una medida preventiva que evite el uso de elementos de protección personal. Si hablamos en un caso de atención al público, lo que nos dice este párrafo, este punto, es que si el elemento de protección personal hay que utilizarlo como último recurso. Primero tenemos que analizar las medidas de ingeniería y administrativa y después proceder al elemento de protección personal. Para este caso nos habla de que una barrera física que impida la llegada de gota podría ser la medida preventiva. En este caso puede ser un blindex para gente que tiene atención al público, por ejemplo. Un blindex podría ser una medida de ingeniería. Y así, analizamos una medida de ingeniería, una medida administrativa y llegamos a lo que sea el uso de elementos de protección personal, que también es fundamental. También le agrego el link para que puedan entrar y vean el anexo completo, porque son varias recomendaciones. Y es largo, tendríamos la verdad que 1 hora aproximadamente para cada anexo. Anexo 4. Correcta colocación y retiro de protector respiratorio. Antes de iniciar un proceso de colocación de un protector respiratorio, lávese las manos con agua y jabón. Nos vuelvo a repetir lo que nos habló el anexo 1, la fundamental medida de prevención ante el COVID, que es lavarse las manos. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Recomendación principal, el anexo 4.
higiene de manos. También le dejo el link. Es importante. Continuamos con el anexo 4. Selección y uso de elementos de protección personal. Anexo 4. Antes de iniciar el proceso de colocación de un protector respiratorio, bueno, esto es lo que dijimos, lavarse las manos con agua y jabón y o con alcohol en gel o alcohol al 70%. Es fundamental garantizar la higiene y desinfección de las manos. Bueno, le dejo el link como les dije. Y acá tenemos un gráfico de del correcto lavado de manos. Si bien parece algo sencillo, pero las técnicas están previstas justamente para que se cubra toda la mano. Creo que se entiende como se ve el gráfico, perdón. La correcta colocación del protector respiratorio. Agarramos el protector respiratorio, el tapaboca o el barbijo, colocamos en la palma de la mano, colocamos en la cara, presionando con estos dos dedos, ponemos primero el elástico que es el elástico superior, soltamos el elástico superior y colocamos el elástico inferior. Presionamos donde está la nariz, justamente para que esté más cerrado esa parte, y ajustamos correctamente la máscara. Acomodamos en realidad de acuerdo a cómo nos queda más práctico y que pueda cerrar eso. Anexo 4. Correcta colocación y retiro del protector respiratorio. También se debe tener en cuenta, los protectores pierden su efectividad si se utiliza con barba. Bueno, esa es otra recomendación. Nunca manipular la máscara con las manos sucias. Los protectores deben ser retirados a través del elástico y sin tocar su frente. Bueno, creo que esas son recomendaciones sencillas y claras. Le dejo también el enlace justamente para que puedan ver la recomendación completa. Pasamos a lo que sea. A ver, no quiero saltear al resto sin ver la recomendación 4 sobre el correcto lavado de manos. Tenemos más adelante, sí. Pasamos al protocolo provincial Misiones, resolución 63 del 2020. En esta oportunidad hablamos del protocolo de Misiones, pero si bien en realidad casi todas las provincias tienen sus protocolos. Protocolo provincial establece las pautas y recomendaciones básicas generales. Punto 1. Del A.1. El coronavirus, COVID, se contagia por vía aérea en contacto con los ojos, la boca, la nariz, cuando un individuo portador del virus tose, estornuda o exhala, segrega en pequeñas gotas el agente patógeno mencionado. Punto 2. Es indispensable reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos del trabajo. Punto 3. Una adecuada higiene de manos es una medida vital de prevención y control de la infección. Vuelve a mencionar lo que nos estaba diciendo el anexo 1 de la disposición 5, la higiene de manos. Seguimos. Es recomendable realizarla durante 40 segundos. La higiene de manos durante 40 segundos. Y secarse con toallas descartables. Hacerlo antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos y comer después de haber tocado superficies públicas, manipular dinero, llaves, animales, ir al baño, toser o estornudar. Si no hay agua y jabón disponible, usar un desinfectante de manos que contenga al menos un 70% de alcohol. Esta es la imagen que buscaba. Donde vemos acá
El lavado de manos, que parece sencillo, pero en realidad hay una técnica justamente para el correcto lavado de manos, donde vemos una secuencia de pasos. Mojamos las manos, depositamos el jabón y hacemos el frote de las palmas entre sí, como podemos ver, bueno, lo que es claro la imagen. Una mano sobre la otra, como se puede ver en la imagen. Pasamos a esta. Después a este tipo de movimiento. Seguimos con la rotación del dedo pulgar. Seguimos con el movimiento justamente las fricciones de manos, las puntas de las uñas. Y nos enjuagamos las manos. Nos secamos con la toalla descartable. Y con esa misma toalla cerramos la llave, ¿sí? La canilla. Y eso sería una técnica sencilla y correcta de limpieza de manos. Seguimos con el punto 4 del protocolo, ¿sí? Evitar el contacto cercano durante la jornada laboral, manteniendo una distancia prudencial de 1 metro entre el trabajador y otras personas. Este protocolo establece la distancia de 1 metro, pero si es posible, se puede tener más distancia, es mucho mejor, ¿sí? Minimizar el contacto físico a través de los saludos. A través de los saludos. Perdón. A través de los saludos, besos, abrazos, estrechar las manos, favorecer el distanciamiento entre lugares con aglomeración de personas y no compartir el mate, vajillas ni utensilios. Fíjense que esto del mate, vajilla, utensilios, hay un protocolo justamente que establece esto. Le dejo el link para que puedan entrar y ver el punto 4 completo, que es bastante largo, ¿sí? Pero tiene todas las recomendaciones relacionadas en el ámbito de trabajo. Punto B. Pauta, recomendaciones básicas de protección para los trabajadores. Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por el empleador. La correcta colocación de los elementos de protección personal es fundamental para evitar posibles vías de ingreso del agente biológico. Esto estamos hablando del COVID siempre. Más allá de que pueda haber, de que en un ambiente laboral pueda haber otra contaminación biológica. Punto 2. Reportar de inmediato al empleador y a los prestadores del servicio de salud si presenta síntomas compatibles con COVID. Esto habla de nosotros, si presentamos nosotros síntomas, pero también si nosotros vemos que un compañero presenta síntomas de COVID. De acuerdo al procedimiento establecido y vigente de cada jurisdicción. Entiéndase con síntomas de COVID, fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor muscular, dificultad para respirar. Les dejo también el link para que puedan entrar a ver la recomendación completa, pero estoy trayendo la recomendación principal, como les dije hoy. C. Pautas y recomendaciones básicas para el empleador. Resolución 63, continuamos con la resolución. Y para el empleador establece que debe brindar capacitaciones en materia de salud, higiene y seguridad. Punto 2. Capacitar en técnicas adecuadas de lavado y desinfección de manos en lugares de trabajo, equipo y herramientas utilizadas en los puestos de trabajo. Punto 3. Brindar a los trabajadores instalaciones para el servicio de aseo. Entonces, tenemos en el protocolo provincial, que es la resolución 63, por ahí muchos ya conocen, otros no, es la recomendación para
para los trabajadores en los ambientes laborales, la recomendación para el empleador y las pautas básicas y recomendaciones general para trabajador y empleador, ¿sí? Pasamos a lo que sea la resolución Superintendencia de Riesgo de Trabajo 29 del 2020. Igual de cada punto, cuando finalizamos esto lo pueden hacer la pregunta que quieran, ¿sí? Pasamos a lo que sea la resolución 29 del 2020. Establece, hice un extracto también del artículo que más nos toca justamente, que es el artículo 5, que dice: determínase que el modelo digital de afiche informativo, cuyo texto se aprueba en el artículo 2, será de exhibición obligatoria por parte de los empleadores, debiendo exponerse al menos uno por establecimiento, en lugares destacados que permitan la fácil visualización por parte de todos los trabajadores. Los empleadores verificarán la correcta conservación de los afiches y procederán a su reposición en caso de deterioro, pérdida o sustitución, pérdida o sustracción. Vemos el afiche, creo que muchos ya lo conocen. Las aseguradoras me envían en formato digital y el empleador lo tiene que imprimir y exhibir en cada establecimiento. Este afiche también tiene las recomendaciones y medidas de prevención en los ámbitos laborales. Se van a encontrar con las medidas que son muy parecidas o casi iguales con las que vimos en la disposición 5 y en el protocolo provincial también. Bueno, acá están resumidas en este afiche, justamente. También está el número de emergencia, que es para Misiones, así como dice el protocolo. Si vemos que si nosotros estamos con algún síntoma o algún compañero, damos aviso al empleador, y también está para que haga justamente el llamado telefónico a este número de Misiones cuando se presentan síntomas por COVID, que es el 107.